Hoy el PP como partido y algunos de sus responsables como individuos quedan señalados por más de 50.000 folios de pruebas. Para que se hagan una idea, solo la pieza principal tiene 65 tomos y hay tomos que tienen más de 1000 páginas. Levantado el sumario de la Gürtel, algunos datos traerán consecuencias. Por ejemplo, el gobierno de Esperanza Aguirre supuestamente vulneró todas las normas de contratación en favor de la trama corrupta. Ya tenemos sumario y tenemos mucho jugo que sacarle. Lo de la Gürtel lleva camino de convertirse en el mayor escándalo de corrupción política de la democracia. Empezamos con esos nuevos datos que se van conociendo del sumario del caso Gürtel. En los miles de páginas que han dejado ya de ser secretas hay informes y documentos sobre el presunto cobro de sobornos, contratos supuestamente amañados y facturas presuntamente hinchadas. Luis Bárcenas contra las cuerdas. Los investigadores no tienen ninguna duda. Las siglas LB no podrían corresponder a otra persona que a Luis Bárcenas. Los agentes aseguran que Bárcenas, por su posición dentro del partido, era un punto de referencia y tenía capacidad de influencia en el PP sobre personas que adjudicaven contratos. Bárcenas hauria cobrat 1.300.000 euros en comissions. Els diners els generaven les administracions governades pel PP a través d'adjudicacions a l'empresa de Francisco Correa. A diferència d'altres imputats, a Bárcenas encara no l'han suspès de militància i el PP es fa càrrec de les despeses del seu advocat. La suerte de ser el primer cargo del PP que se ha puesto a tiro de micrófono le ha correspondido a la portavoz en el Congreso. Para entonces apenas se conocía un par de datos del ingente sumario Gürtel, así que no ha tenido que mojarse demasiado. Yo no voy a hablar sobre hipótesis, sobre un sumario cuyos elementos no conozco. Permítame que en mi partido también tengamos esos tiempos con hechos acreditados y ya le digo, créame si le digo que los primeros interesados en hacerlo somos nosotros y los primeros interesados en sacar de nuestras filas a aquellos que de manera acreditada y constatada hayan podido utilizar al partido o a sus siglas o al sistema político para enriquecerse somos nosotros. En la seva declaració, Correa situa com a responsables de la seva contractació Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y el mateix Bárcenas. Sáenz de Santamaría no ha querido referirse expresamente al extesorero Luis Bárcenas, a quien ha defendido uno de los aludidos por Correa, Javier Arenas. El señor Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. Por cierto, Arenas ha dicho que no tiene ninguna relación con Correa en todo este asunto. Sin embargo, el portavoz socialista en el Congreso cree que algo de lo que sabe Bárcenas paraliza a Rajoy. Porque esa resistencia por parte del señor Rajoy a dar explicaciones es que conoce cosas que afectan seriamente al Partido Popular. No estamos hablando de ningún tipo de trama de partido, sino de personas que se han tratado de aprovechar de un partido político, que es una cosa completamente distinta. Por ser imputado, por el solo hecho de ser imputado, una persona no puede estar condenada en nuestro país, porque si no viviríamos en un estado policial y por lo tanto hay que atender a la gravedad de cada caso y a cada caso concreto. Y el Partido Popular creo que tiene que atender a cada caso concreto, porque si no también se cometerían tremendas injusticias. Injusticias. Da la sensación de que el Partido Popular, Victoria Lafora, lo que pretende es contar una mentira de forma repetida hasta convertirlo en una verdad, ¿no? El gobierno echa de menos una condena con mayor contundencia y en el PP surgen voces de autocrítica. Información y explicaciones. Eso es lo que ha faltado. Y el PP está actuando, siempre que tiene un indicio razonable está actuando. Probablemente tengamos que explicarlo mejor. Bárcenas cuenta de momento con el apoyo de la dirección del partido, porque algunas fuentes del PP indican que por lo leído no hay indicios para darlo de baja, ni tampoco de financiación irregular. Financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El tomo 60 del sumario recoge que las empresas de la trama facturaban en A y en B, es decir, también en dinero negro, actos electorales del partido. En concreto, las elecciones europeas del año 2005, las autonómicas y locales de 2007 y algunos actos de 2008. Además, el sumario indica que algunos de los actos del PP eran sufragados por los empresarios denunciados. Esto podría constituir una forma de financiación ilegal porque después habrían obtenido como contraprestación la adjudicación de contratos públicos. Lo que sí puedo asegurar es que el Partido Popular no ha en ningún momento se ha financiado de una manera irregular, sino siempre de acuerdo con la ley. Y estoy seguro que a nivel nacional exactamente lo mismo. El sumari de Gürtel també s'ocupa en detall de la branca valenciana a través d'Álvaro Pérez, anomenat el Bigotes, y la seva empresa Orange Market. En otro tomo, entre las miles de pruebas recogidas
recogidas en el sumario se detallan, por ejemplo, los regalos de Navidad que hizo la empresa Orange Market a distintos cargos de la Generalitat Valenciana. Álvaro Pérez, conocido por todos como el Bigotes, era el colmo de la generosidad con Francisco Camps. Échenle un ojo a la nueva lista de regalos de Navidad para políticos, para esposas, para hijos, para suegros, para amigos y para familiares agraciados. Para los hijos del presidente, esta maravilla de la tecnología, un Aibo, un robot mascota que cuesta más de 2.000 euros. Para su mujer, Isabel, un bolso de marca de 750 euros. Señores, continuamos. Milagrosa Martínez, expresidenta del Parlamento y exconsejera de Turismo, recibió un reloj de 2.400 euros. El vicepresidente Juan Cotino, un chaquetón de 350 y Ricardo Costa, una maleta de 1.130 euros. Cualquier inversión en regalos será poca. Álvaro Pérez estaba dispuesto a pagar 1.000 euros por un iPhone que se puede conseguir por 200. El destinatario, de nuevo, Ricardo Costa. Esa parte del caso la archivó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En ese sumario aparecen también datos sobre la adjudicación de las obras de esta variante en Olleros de Alba, en León. Se dice que fue presuntamente amañada y que además tuvo un sobrecoste. Y esto solo es el principio.